Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por tu sintonía, gracias por permitirnos semana en semana entrar a tu hogar a través de la televisión, a través de nuestro canal de YouTube, a través del internet, porque hoy en día hay muchos medios, ¿verdad?, para que tú nos puedas ver, pero de verdad que estamos súper agradecidos. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra web y está saliendo también nuestro número telefónico. Nos encantaría que tú nos llames. Si no te podemos contestar en ese momento, por favor, déjanos claramente tu nombre y tu número telefónico y a la brevedad posible quien te habla o parte del equipo te va a devolver la llamada y vamos a contactarnos, vamos a compartir y si es posible vamos a orar también por tus necesidades, ¿verdad? Punto y Coma en este momento está cumpliendo un papel fundamental, trayéndote información por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en una situación muy confusa, muy complicada, muy difícil y Punto y Coma está presente, ¿verdad? Trayéndote información de mayor claridad de lo que podemos hacer como comunidad de fe, ¿verdad? Para todos nuestros televidentes, de lo que tenemos que hacer en este momento, cuál debe ser nuestra postura, cuál debe ser nuestro ánimo, nuestra conducta, ¿verdad?, en estos tiempos difíciles. Así que te agradezco por tu sintonía siempre con Punto y Coma. Muy bien, el día de hoy yo me siento súper contento. Tenemos en el estudio de Punto y Coma a un amigo de nosotros, el pastor Juan Hernández, que es un amigo ya que nos ha visitado continuamente y siempre nos bendice con su presencia. Pastor gracias. Juan, gracias por estar acá en los estudios de Punto y Coma. Dale un saludo ahí. Muchas gracias a los por televidentes. La invitación y una vez más estamos aquí dispuestos a tratar temas que nos edifiquen a todos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Marco. Gracias, pastor. El pastor Juan Hernández, un pastor hace ya 46 años, ¿verdad, el pastor? 45. 45 años de la Asamblea de Dios, también de profesión abogado, es venezolano allá en Venezuela, ¿verdad? De profesión abogado, ha sido juez también allá y siempre pues es un privilegio y un honor tenerlo acá. El criterio, la manera como él, como norteamericano ahora, ¿verdad? Sí, siempre nos trae su opinión, es una opinión que nos abre espacio, ¿verdad? A poder entender y ver la foto completa, ¿verdad? De entender todos los problemas que estamos viviendo. Pastor Juan, estamos viviendo un tiempo complicado, difícil, estamos todavía en el proceso de la pandemia, digo todavía porque se ha reactivado nuestra economía poco a poco, ¿verdad? Y estamos en esas fases que el gobierno nos está poniendo, pero todavía estamos con la pandemia. Todavía el distanciamiento, el lavarnos las manos, el protegernos con las máscaras, ¿verdad? Es un proceso que todavía estamos inmersos, ¿verdad? Como si fuera poco, ¿verdad? Saliendo de esta pandemia, tenemos esta gran sorpresa de la muerte de este señor George Floyd, que ha causado un avivar, no solamente dentro de Estados Unidos, sino en el mundo, ¿verdad? Muchos países que se han levantado y han protestado sobre la manera infame como estos policías, en un acto criminal, ¿verdad? Hemos visto el video que nos ha horrorizado, creo que tú también lo has visto, ¿verdad? Sí. Hemos visto cómo este hombre pedía auxilio, estaba diciendo que le faltaba el aire y sin embargo ellos se quedaron ahí, en esa posición, ¿verdad? Entonces algo que para los que amamos Estados Unidos, ver un video así nos duele en el alma, ¿verdad? Porque yo conozco policías que son muy decentes, que son personas, digamos, correctas, que son personas que... Cumpliendo su deber. Cumpliendo su deber, ¿verdad? Entonces nos duele ver una situación así. Lamentablemente esto, como saben los televidentes, ha traído otras situaciones en las protestas. No es que estemos en desacuerdo con las protestas. Si hay que protestar, la Constitución nos permite protestar. Correcto. Pero lo que no nos permite es entrar a un negocio, robar, incendiarlo, romper las cosas, saquearlo, gracias, ¿verdad? Entrar, quemar un auto, quemar un edificio,
Porque si no ponemos fin a esto, ¿qué es lo próximo que vamos a entrar? O sea, ¿a dónde va a ir esa gente si no se le pone fin, ¿verdad?, a todos estos actos vandálicos? A nuestras casas, a lo que vivimos acá, tu casa, la mía. Y eso va a ser un desastre en este país. Pastor Juan, ¿cuál es su opinión al respecto en todo este escenario? Bueno, cuando me hacen este tipo de preguntas, quiero decirte que no es la primera vez que me lo hacen, que se estila en este caso, y realmente tenemos que hablarlo de dos puntos de vista. Un punto de vista normal, natural, humano, y otro punto de vista espiritual. Okay. Siempre me gusta analizarlo en las dos áreas, porque todo conflicto, toda situación, todo aquello que perturba una sociedad tiene un punto de partida, tiene un origen, tiene algo que la origina. Y entonces realmente cuando estos hechos pasan, si tú te pones a ver, ese video destapó algo dentro de la etapa de la pandemia, porque ahora hay dos pandemias. La pandemia del coronavirus y la pandemia de las protestas. No solamente es ese video. Si tú te pones a analizar, en muchos países se hacen este estilo de procedimiento. Y es bien especial tenerlo claro, porque hay algunas personas que tienen que tener claro por qué se protesta, por qué hay este estilo de actitud. Y yo siempre digo que ¿cuál es la motivación que existe en el momento de una protesta? Primero, la convicción de que se está protestando porque hay una injusticia, porque si se está reclamando justicia es porque existe una injusticia. Se está reclamando por adhesión, es decir, que sigo el camino de los que están protestando y me llevan a mí arrastrado a protestar también sin saber por qué lo estoy haciendo. Otros lo hacen por empatía, por ponerse en la posición de una familia que está sufriendo. Y otros lo hacen por salir en la televisión, en la radio y en los periódicos. Eso es. O sea, hay diferentes motivaciones para estar en una protesta. Claro. Entonces, realmente, cuando uno analiza este tipo de actos, es una posición bien fuerte, porque es algo que yo no me atrevo a opinar en el sentido de que si está bien, si está mal. Lo importante es, como tú dijiste, la Constitución de los Estados Unidos te permite protestar cuando hay una injusticia. Ahora, ¿cómo podemos catalogar que es una injusticia? Vemos que en el video aparece... Bueno, está clarísimo. Está bien claro, desde diferentes ángulos. Sí. Y realmente, pues... El video habla por sí solo, ¿verdad? Creo que es la prueba contundente para todo el procedimiento legal. Tú has sido muchos años juez. Sí, yo... Y tú, como en ese pensamiento de juez, si te traen esa prueba, yo creo que es una prueba irrefutable, o tú pedirías más pruebas al respecto. Bueno, hay pruebas que en este estilo es muy contundente, pero quien tiene que presentar el argumento para yo declarar culpable o inocente es el fiscal. Sí, pero, ok, enfocándonos en el fiscal, ¿es una prueba contundente? Una prueba contundente. Si el fiscal te la presenta. Sí. Para los cargos que ahora le cambiaron los cargos a esos policías. De tercer grado a segundo grado. A segundo grado. Sí. Es decir, que han analizado bien la situación, pero esto se ha escapado de las manos. El derecho a la protesta es una cosa, pero el vandalismo, los saqueos, la violencia es otra cosa. Ahí voy. ¿Cómo se mezcla el vandalismo, verdad, en una protesta que pudiéramos llamar justa, verdad? Porque se está buscando justicia, se ha hecho presión, le han cambiado los cargos de tercera a segunda, ¿verdad? Eso está bien, buscando la justicia, ¿verdad? Haciendo un poquito de presión que la Constitución nos permite. Pero ¿cómo se mezcla esa protesta con gente que roba,
que incendia, que se mete a los lugares privados y se lleva las cosas. O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado acá, Juan? Yo te voy a hablar claro. A ver. Los Estados Unidos siempre ha presentado protestas pacíficas. Mayormente protestas pacíficas. Okay. Ahora, ¿qué pasa? El gentilicio que ha venido a los Estados Unidos ha traído también en la maleta todo el sistema de muchas cosas que practican en los respectivos países, pero también lo quieren venir a aplicar al país que les está dando apertura para que tengan una vida de bendición en el lugar que, en este caso, Estados Unidos. ¿Qué podemos entender con el gentilicio? El gentilicio, estoy refiriéndome a gente de muchas naciones que vienen acá y también con diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes formas de entender las cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Que en su mayoría es el extranjero el que ha levantado este vandalismo? No estoy diciendo que sea el extranjero, pero sí se está practicando acá cosas que me llaman mucho la atención. Que no son de la cultura americana. Que no son de la cultura norteamericana. Yo siempre he entendido y siempre he visto que la cultura americana es una cultura muy respetuosa. Muy respetuosa, primero. Tú puedes decir cosas que la otra persona te escucha, te responde. Hay una tolerancia. Hay una tolerancia, pero estoy analizando que en este estilo de protesta tan continua y tan vigente, están entrando elementos que no corresponden al sistema de protesta americano. ¿Y qué pasa? En la gran mayoría de los países, sobre todo Latinoamérica, el modo de protestar es un modo de protestar violento, agresivo. Es decir, y esto se ha mezclado en este estilo de protesta hoy en día. Me da mucha pena y tengo que decirlo, soy venezolano de nacimiento, pero también tuve la oportunidad de ver videos donde venezolanos rompiendo carros, rompiendo propiedades que con tanto amor los propietarios han tenido la oportunidad de surgir, comercio. Mira, eso deja mucho que desear y realmente me conmueve el hecho de que estos actos vandálicos están tomando un auge bien fuerte en esta protesta. Y si no se le pone coto, esto va a trascender a niveles mucho mayores. Sí, porque lo próximo sería que entrar a las casas. Ya no van a respetar tu propiedad privada, entonces... Entonces, espérate. ¿Estoy muy adelantado? No. Es que son muchas cosas que tenemos que analizar. Sí. El americano es una cultura que compra armas. Y los norteamericanos en sus casas tienen armas. Sí, señor. Ahora mismo en Walmart no hay municiones. Se agotaron. Están armados. Y están expectantes de lo que va a pasar. Hay mucha confusión. Si entran a las casas, estos manifestantes, porque las manifestaciones siguen, ¿verdad? Y con esa mezcla, que tú estás muy bien explicando. ¿Qué se puede desatar? Si entran, por ejemplo, a tu propiedad, no te voy a poner a ti como ejemplo, voy a poner a otra persona X. Y esa persona reacciona con sus armas dentro de la propiedad, como la Constitución también lo ampara. Defensa propia. Y tú como hombre de ley sabes que eso es defensa propia. Defensa propia. Pero, ¿en qué situación nos pondríamos si llegara Dios quiera que no, y que esto se calme acá? Pero, si llegamos hasta ese punto, Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hay un caos social, se desataría un caos social que es lo que se quiere evitar. Esto está tomando una proyección muy violenta, muy fuerte, que nunca se esperaba que en estos tiempos en Estados Unidos
se desarrollara esto. Estamos como cualquier otro país donde las leyes casi no se respetan y donde estamos viendo acciones y reacciones de la gente que conlleva a que cuando cometen este estilo de actos violentos, de robo, de saqueo, entonces entra la autoridad para posesionarse de esos tipos de personas y entonces protestan porque los están arrestando también. Así es, así es. Y entonces eso conlleva a una mezcla de situaciones que no queremos que esto pase en los Estados Unidos. Así es. Mira, y voy ahora a la parte espiritual, cuando tú vas al libro de Romanos, dice el libro de Romanos que los magistrados fueron creados para castigar a los malos. Y los buenos no tienen de qué preocuparse porque no están infringiendo la ley. Entonces, ¿qué pasa? Wow. Pues las leyes han sido creadas ¿para qué? Para castigarle los hechos malos que suceden en la sociedad. Están regulados. Mira, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, era un pueblo todo lleno de malas costumbres. 3 millones y pico aproximadamente de personas iban caminando por el desierto y ahí es cuando comienzan a formarse los códigos de leyes para regular, porque Moisés y los ayudantes de Moisés y Aarón se dieron cuenta que el pueblo que estaba saliendo rumbo a la tierra prometida era un pueblo violento, era un pueblo con muchos irrespetos a la ley, estaban subyugados 430 años. Y entonces ahí es cuando en el desierto los primeros decretos legales que aparecen es sobre el abuso y sobre la esclavitud. Entonces, cuando hablan del abuso, habla de hechos violentos, de hechos fuertes, y que, gloria al Señor, aparecen esas regulaciones, y ahí es cuando comienzan a tener respeto por la ley. Ahí empieza eso. Ahí empieza eso. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo unas reacciones de personas que quizás motivados por otras cosas que desconocemos, que están detrás de esas protestas, que pueden estar empujando a decisiones de violencia. Fíjate que de la noche a la mañana, una de las características que tienen esta protesta es que se convocan, no sé a través de qué medio, y a las 3 de la tarde ya ves un grupo en una área. A las 5 de la tarde ya ves otro grupo en otra área. Y todas cerca de comercios y de áreas que puedan ser saqueadas. Así es. Juan, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la posición de la iglesia, tú como pastor, ahora te pregunto como pastor, en medio de estas protestas, en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de esta confusión? ¿Cuál es la postura de la iglesia? Porque la iglesia tiene que tener voz, no se puede quedar callada. Claro. O sea, no tenemos una iglesia dormida, espero que no. Porque si la iglesia no habla, bendito sea el Señor, ¿quién va a hablar? Sí. O sea, la iglesia tiene que tener una voz en toda esta crisis. Y una posición. Y una postura, una posición definida. Sí. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque hemos visto algunos concilios que se han adherido a las protestas, ¿verdad? Con las razones, obviamente, pacíficas, pero del vínculo de protestar contra este racismo que vuelve a nacer en los Estados Unidos. Despertó. Que ya despertó otra vez, ¿verdad? Pero entendiendo y sabiendo que hay una mezcla, hay una infección, hay un contagio de también en esos grupos gente que está haciendo actos criminales. Entonces, ¿la iglesia debe adherirse, no debe adherirse? ¿Cuál es tu opinión como pastor? Tú tienes muchos años como pastor y tú tienes una opinión valedera en este momento. Bueno, yo quiero ser claro con la sociedad. Y perdóname, y tú perteneces al concilio de las asambleas de Dios. Eso es lo que iba a decir. Yo quiero ser claro en la posición que como pertenezco a la organización Asambleas de Dios, que tiene más de
100 años de fundada en los Estados Unidos. Así es. Una organización que se considera seria, por supuesto, honesta, íntegra. Por supuesto. Y que pues tratamos las situaciones de manera inmediata cuando algo pasa. Basándonos en el derecho de la protesta, nosotros como pastores tenemos que tener una posición ante la sociedad y hacer valer nuestra voz ante las autoridades que están gobernando un área determinada. Así es. Entonces, cada concilio, y por eso es que nacen los concilios, porque no estamos de acuerdo, aunque predicamos el mismo Dios, y todo esto que estoy diciendo es mi responsabilidad, aunque predicamos el mismo Dios, cada uno que no está de acuerdo con el otro establece un concilio y le echa su propia salsa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ahí nace el concilio tal, el concilio tal, el concilio tal y concilio Asambleas de Dios también. Entonces cada quien es libre de determinar, obedeciendo a las pautas de las autoridades del respectivo concilio, claro, el poder decidir si asistir o no a respaldar una protesta. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque si yo, como concilio, quiero tener una posición ante la sociedad, yo tengo que buscar, no en la protesta violenta y fuerte, sino llamar a reuniones con las autoridades gubernamentales y sentarnos a conversar la postura del concilio, de la posición como pastor, y dejar claro ante la posición del gobierno cuál es nuestra postura con estos actos. Sí, pero ya en esta fecha que estamos grabando este programa, ya hay iglesias y concilios que se han unido a las protestas. En la televisión han salido. Pero por supuesto, es obvio. Entonces, por eso es que ¿cuál es la postura entonces de la iglesia? Porque ellos representan a una comunidad de fe. Sí, por eso es que te estoy diciendo cuál es el fundamento que te motiva a protestar. La convicción de una injusticia, la adhesión porque otros me arrastran a protestar, la empatía para ser conmiserable con el que está sufriendo ahora mismo, con la familia de Floyd, que se ha hecho más famoso que todos los presidentes, a nivel mundial también. O yo quiero salir en la radio, yo quiero salir en la televisión, quiero salir en la prensa. Como no hago otra cosa, no me proyecto en otra manera, entonces busco salir en la televisión, en la radio, para que me vean, me recuerden y digo lo que tengo que decir en relación con la postura de una protesta. Yo como pastor... ¿Cuál es tu opinión como pastor? Yo no saldría a protestar, sino que ejerzo mi derecho y ejerzo mi posición ante las autoridades. ¿Por qué no saldrías a protestar? Porque... ¿Primero qué? Primero, porque sé que la protesta, fíjate que después que salieron estos líderes, estos pastores a protestar, se produjeron hechos violentos. ¿Y qué opina la sociedad? Que estaba todo el mundo ahí mezclado. Está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En el centro de la ciudad de Orlando, el toque de queda comienza más temprano que la ciudad de Orlando, a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué pasa? El viernes abrieron los bares, las cantinas, los restaurantes, y entonces la gente estaba allí aprovechando sin ningún tipo de restricción, dando rienda suelta quizá a tanto tiempo encerrado, que la policía después tuvo que sacarlo porque comenzaba el toque de queda a las 8 de la noche. Y allí se resistió mucha gente y tuvieron que sacar a mucha gente en forma forzada para que dejaran los lugares donde estaban frecuentando. Para que se fueran a sus casas. Pero esta situación, fíjate unos detalles, el policía y Floyd se conocían, trabajaron juntos en el bar donde los contrataban. Sí. ¿Ves? Uno como guardaespaldas y el otro atendiendo la parte interna. Es decir, que se conocían.
Quiere decir que se conocían entre ellos. Entre ellos se conocían. La policía venía persiguiendo a Floyd porque venía cometiendo una serie de delitos. Uno de ellos, dar cheques sin fondo pagando cosas. ¿Cheque o un billete sin fondo? O un billete falso. Un billete billete falso. falso. Y entonces, ¿qué pasa? Eso motivó a un arresto que se convirtió en violento y lamentablemente pasó todo lo que ha pasado. Lamentamos sí, pero eso no justifica que lo hayan matado, ¿no? No. O sea, todos estamos en contra de eso. Es correcto, no podemos estar apoyando. Y podemos hasta protestar para buscar justicia de George Floyd, de este señor George Floyd que murió. Bueno, y la justicia y estamos con la familia, y la justicia está actuando. Sí. Pero se ha tenido que hacer presión, también eso es cierto, para cambiarle los cargos. Sí. O sea, tenemos que ser realistas también, ¿verdad? Lo que sí criticamos es los actos criminales, violentos y vandálicos. Y saqueos, sí. Y saqueos. Ahora, dicho esto, ¿tú estás de acuerdo con la decisión del presidente Trump, de nuestro presidente, de sacar a la Guardia Nacional en vista de los hechos, ¿verdad? Que él tomó esa decisión de un discurso y dijo de que él era también el presidente de la ley, de la justicia también. ¿Tú estás de acuerdo con la decisión que tomó el presidente? Porque se ha criticado mucho la decisión del presidente. Bueno, tenemos un presidente en este tiempo que causa muchas opiniones. Mucha polémica. Polémica. Y entonces, cuando el presidente, yo creo que antes de tomar esa decisión, sus asesores y sobre todo los militares hablaron con él con la finalidad de alertarle que la situación violenta y de saqueo y de protesta estaba escapándose del primer frente que los trata de contener, que es la policía. Así es. Y la policía está entredicha por la forma como puede trabajar en una situación está como cuestionada, esa. Cuestionada. Está cuestionada. Entonces, porque el incidente nace de la misma policía. Entonces, ¿qué pasa? Es una situación donde el presidente fue asesorado y creo que es una decisión prudente sacar una autoridad superior para poder controlar lo que estaba pasando. Porque no es solamente en la ciudad de Orlando, en todos los Estados Unidos, en varios estados, y sobre todo en otros países. Y en otros países también. ¿Ve? Sí. También tenemos el caso en México recientemente, hace unos días atrás, que pasó la policía, estaban celebrando una familia por no tener máscara puesta. Así es. Se lo llevaron y al otro día aparece muerto la persona que se llevaron. Es decir, que están pasando cosas que las extrañas y confusas, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Yo sigo pensando, mira. Juan, discúlpame, tenemos que hacer una pausa. Pausa. Pero vamos a seguir, ya tenemos que hacer una pausa comercial. También quiero preguntarte, porque gente cercana al presidente Trump se ha opuesto. Después que él dio esa orden, ¿no?, de la Guardia Nacional, también se ha opuesto y está en contra y dicen que no es constitucional lo que él hizo. Todo eso lo vamos a seguir analizando. No cambie el canal de su televisor, que esto se va a poner súper interesante. Estamos en punto y coma. Regresamos. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1.89, con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado
con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en loza 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tile Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por tu sintonía. Estoy con mi amigo, el pastor Juan Hernández, que le agradecemos, como siempre, que haya venido a los estudios de Punto y Coma. Gracias. A tratar un tema tan delicado, ¿no?, como lo que estamos tratando. Nos quedamos en el segmento anterior. Tú nos estabas haciendo un análisis, ¿verdad?, de los hechos. Si fueras tan amable, síguenos explicando, por favor, Juan. Bueno, resulta que esta situación nos lleva a pensar de que la ley tiene que ser tomada en su justo juicio, en su justo motivación, para poder reclamar los derechos, para poder reclamar la protesta, pero la ley nunca habla de que se debe protestar con actos vandálicos, con saqueo, con violencia. Y esto es lo que está siendo cuestionado por lo que estamos observando, todo este desarrollo de eventos de una manera muy extraña. Yo te hice una pregunta, que si tú estabas de acuerdo, que si el presidente Trump, ¿verdad?, tomó la decisión correcta de sacar a la Guardia Nacional. O sea, si estás de acuerdo. Sí, al contestarme eso, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Que era necesario. Sí, no el ejército, pero sí la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, porque esa fue la orden que él dio. Porque si saca el ejército... Constitucionalmente, ¿tiene o no tiene la prerrogativa el presidente de los Estados Unidos en tomar una decisión así en eventos como los que habían pasado? Y estamos pasando todavía. Si tú te pones a analizar, si saca el ejército, ahí sí es inconstitucional y cuestionable. Porque es contra la misma ciudadanía norteamericana. Pero si es la Guardia Nacional, para rescatar el orden. Rescatar el orden. Ese es el objetivo fundamental. Y por supuesto, ahí viene el tinte político. Yo estoy de acuerdo. No, esto se matiza políticamente. Estamos en un año electoral, esto es indudable. Esto es un año electoral. Que hay mucha mezcla política. Yo estoy ayudando a que, mira, esto se solucione y yo quiero aspirar a un segundo periodo presidencial. Claro. Se matiza políticamente, se matiza políticamente. Ahora, Juan, perdemos la perspectiva de la esencia de la ley. Por supuesto. Ahora, en eso estamos completamente de acuerdo, es inevitable, estamos en un año electoral. ¿Qué significa eso del presidente que sale de la Casa Blanca? Los protestantes son esparcidos a otro lado, son retirados a otro lado. Va frente a una iglesia muy tradicional, que es la iglesia llamada la iglesia de los presidentes, que un día antes, en Pensilvania, exacto, había sido saqueada. Y él se para frente a la iglesia y levanta la Biblia. Ha sido muy criticado por eso, pero ¿cuál es el mensaje que quiso dar el presidente Trump? Bueno, realmente no sé. De acuerdo a tu opinión. No sé cuál sería el mensaje que él quiso expresar allí. Pero ¿cómo lo interpretas tú, Juan? Bueno, reafirmar que el pueblo tiene el derecho a la protesta y que Dios está sobre todas las cosas. Eso fue lo que yo pude observar cuando levanta la Biblia. Se queda con la Biblia en las manos un rato. Tú sabes que... Y de ahí levanta la Biblia. ¿Verdad? Tú sabes que... ese es el mensaje que tú interpretaste. Sí. Que está pidiendo... Él venía de una reunión con pastores que convocaron en la Casa Blanca. ¿Ese mismo día? No, el día anterior. El día anterior. El día anterior, él se reunió con un grupo de pastores en Casa Blanca para orar, para que Dios le diera sabiduría para seguir tomando decisiones. Tú sabes que tiene problemas con la prensa. Muchísimos. Los secretarios de prensa de la Casa Blanca ya van número 4. Y entonces es bien especial la forma como el presidente puede estar trabajando los diversos casos a nivel nacional.
Yo le pido a Dios que lo siga, ¿verdad? Dándole sabiduría. Para algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Eso te iba a preguntar porque quedó también una pregunta en el tintero. Gente cercana al presidente han declarado, ¿verdad?, Su oposición a las decisiones que él está tomando, Sí. por este levantamiento, estas protestas que han terminado en muchos casos con actos vandálicos. ¿Cómo es posible esto? O sea, quiere decir que no hay acuerdo. No hay acuerdo, no se están poniendo de acuerdo. Él está tomando las decisiones solo. ¿Qué está pasando, Juan? Bueno, realmente yo no sé lo que pueda él tener. ¿Qué impresión te da a ti todo esto? Bueno, él está tratando de hacer lo mejor posible para llevar al pueblo de los Estados Unidos a una situación de bendición, de victoria. Y te digo, muchos de los que ¿Tú crees en su honestidad de sus palabras? Bueno, ¿Lo crees? Yo creo porque tengo que respetar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya. Independientemente del respeto, que yo también siento respeto por el presidente, ¿tú le tienes fe en sus buenas intenciones del señor Trump? Bueno, tengo fe. Del presidente Trump. Tengo fe en el sentido de la política social, de la política económica que está llevando al país. ¿Y crees que este asunto de que gente cercana a su investidura manifiesten el desacuerdo puede ser por lo delicado del asunto? Delicado del asunto, ¿verdad? Porque no es materia fácil de trabajar, Marco. Es una situación donde están en juego el liderazgo, la autoridad, la autonomía del líder del mundo, que es Estados Unidos. Y te voy a decir algo más. La pandemia del coronavirus logró el objetivo. ¿A qué te refieres? Tú y yo hemos estado de acuerdo y hemos hablado de que esto fue fabricado en un laboratorio. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Y cuando lo habla el Que gobierno... empezó en China. Y que cuando lo habla el presidente, también hay gente que está en desacuerdo. Bueno, desde que mandó a cerrar los aeropuertos que vinieran de los aviones de China. Ahora, esa propagación de ahí ya estaban en desacuerdo con él. De ese virus llegó tan rápido en todos los países del mundo. Entró rapidísimo. Rapidísimo. Un detalle muy curioso. Y el objetivo primordial quizás era que ese país quiere tener la hegemonía en 3 aspectos fundamentales. ¿A qué te refieres con ese país? El que provoca China. este virus. Pero se llama China. Se llama China. Ok. Tecnología, economía y militar. Cuando los países del mundo se infectan, fíjate, Marco, lo débil que estamos los países. La economía se ha trastornado. El desempleo ha subido de la noche a la mañana a una escala impresionante. Después los Estados Unidos de tener un alza hermosa en Íbamos cuanto bollante en nuestra a la economía, bonanza. Muy buena economía. De la noche a la mañana, de un día para otro, cae la bolsa de valores, todo cae. Los negocios se cierran. Los negocios se cierran. Todo. Y entonces viene la estrategia del gobierno. ¿Cómo vamos a afrontar esta situación? Los países de Latinoamérica en desastre. Los países europeos en desastre. Las economías en desastre. Entonces, ¿para qué? Para depender entonces, mira que la economía de China no ha sido malograda, ni de los que están de acuerdo con él. Están vigentes y está siendo el suplidor de las naciones ahora que están teniendo problemas económicos. Comida, insumos, productos, servicios, tecnología. Estaba viendo junto con mi esposa un documental que pasó ayer CNN sobre la forma como China está tratando de llamar la atención del mundo para ser entonces el primer líder destrozando a los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que la inteligencia de los Estados Unidos
y también de otros países aliados de Estados Unidos están analizando todas estas cosas, porque inmediatamente tú no escuchabas a más nadie que se muriera de otra cosa sino del coronavirus. No escuchaba de pulmonía, del corazón, de cáncer. Nadie se muere de eso ahora. No, Todo el mundo se muere del coronavirus. Del coronavirus. Y la otra cosa es que de pronto aparecen estas protestas para que cuando se está tratando de levantar la economía otra vez de los Estados Unidos, aparecen la protesta para Volver a acabar bajar. la economía otra vez. ¿Qué quieres decir con eso entonces, Juan? Bueno, que hay que estar atento a muchos... Pero ¿cuál es tu percepción? Mira, yo lo que quiero decir con todo esto es que yo creo que puedan haber situaciones detrás de todas estas protestas y que puedan estar aupando que esto suceda para quebrantar aún más a los países que están liderando ahora el G5, el G7 y todos los países con grandes economías. Fíjate que ahora China tiene mejor tecnología que Estados Unidos. Y eso está llamando mucho la atención, Marcos. Estamos ante una situación que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando. ¿No te ha llamado la atención una mano que sale ahora en las protestas, que es el símbolo de las protestas? Una mano, un puño que se cierra. Me está llamando mucho la atención. ¿Qué significa ese símbolo? Bueno, es un signo que identifica un movimiento, una agrupación. ¿Tú crees que hay algunos grupos infiltrados en esta...? Puede ser. Es muy probable que... Se está hablando de algunos, ¿verdad? En Sí. específico. Ajá. Se está hablando, por ejemplo, hay uno que se llama Antifaz. Y se está hablando ahora de otro que se llama Black Lives Matter. ¿Tú crees que estos grupos están siendo parte de estas protestas? Y entonces, Se ha pasado videos y yo no fotos tengo- de pallets donde hay ladrillos. O sea, los dejan en unos camiones con un flatbed y dejan todas unas paletas de ladrillos encima, al lado de piedra, ladrillos que entonces para tirar a las propiedades, a los edificios. Entonces, eso tiene que estar coordinado porque los ladrillos no aparecen ahí de la noche a la mañana. Bueno, yo no tengo pruebas para eso. No, pero yo he visto videos. Indica Que me ha llegado a mí videos que he visto eso. Entonces, si esos videos son reales, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto está organizado, las protestas. Tenemos que orar mucho a Dios para que Dios nos dé la sabiduría para poder trabajar cada una de estas situaciones. Y te dije al principio del programa que yo lo veía desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. ¿Dónde comienzan los conflictos en este mundo? En el cielo. El diablo quería la posición de Dios. Y como nunca Dios permitió que su soberanía la tuviera el diablo, Lucifer en aquel entonces se protestó, dividió y fue lanzado a la tierra junto con unos ángeles que apoyaban al diablo. Hablando desde el punto de vista espiritual. Un tercio de ángeles se rebelaron Entonces, y protestaron. al llegar acá Así dice la Biblia. empieza la siembra del odio, de la venganza y de todo eso. Caín y Abel. La disfunción de la familia con Isaac y Rebeca. Las grandes peleas territoriales de los reyes de aquel entonces. Siempre queriendo la ambición de más, matar. Algo está pasando que se llama tiempos finales. Y la Biblia habla de pestes y habla el Evangelio según San Lucas de sediciones. Y la sedición es todo aquel que protesta sobre las normas establecidas por los gobiernos que quieren un orden en la tierra, que no están de acuerdo con las legislaciones, que no están de acuerdo con las normas que quieren la mejoría de una ciudad, de un país, sino que las protestan y las salen a decir, a contradecir, y se llama sedición. El hecho de no obedecer
lo establecido por las leyes, básicamente. Entonces, todo esto es algo que nos debe de llamar a mucha reflexión y oración. El mundo está en crisis. El mundo necesita más de Dios en este tiempo. Y no podemos permitir, hablando específicamente de la iglesia, que la iglesia siga el juego que quiere establecer el enemigo de nuestras almas, haciendo destrozos, apoyando violencia, apoyando en base a la ley, en base a la justicia, en base a la Constitución. Nos hacemos partícipes también cuando un hecho deshonesto pasa. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta al tomar una decisión en estos tiempos como iglesia. La iglesia no se puede quedar callada, pero hay que tomar otra actitud. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Primero, orar. Segundo, actuar y hacer valer la posición, la postura de la justicia, de la integridad, de la misericordia de Dios, que cada quien pueda respetar los derechos de otra persona y que esa otra persona pueda respetar tus derechos. Pero la iglesia está en contra del racismo. está en contra del racismo porque todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios y somos iguales. Claro. Mira, en la Biblia siempre habla de tres aspectos bien fundamentales donde Dios tiene especial atención aparte de sus hijos: en los extranjeros, en los niños y en las viudas. Si me está hablando la Biblia de eso, yo no puedo tener racismo de nadie. Por supuesto. Ni el hecho del color que yo pueda tener. No dice nada de eso. Mi la hermano, yo no sé cómo hay mentalidades que puedan decir: yo no amo a esa persona porque tiene un color negro. Yo no amo a esa persona porque tiene un color blanco, porque tiene un color amarillo, porque tiene un color, ¿verdad?, tostado por el sol. ¿Qué es eso? Todos somos humanos, tenemos los mismos derechos, somos que estamos compartiendo en esta tierra, amado. Pero desde el principio, cuando tú te pones a leer la historia de la colonización de los mundos, llegaron con un racismo, la bandera llegó con un racismo. La iglesia está mezclada a la política, o debe estar mezclada a la política. Hay iglesias que están mezcladas con la política. Pero ¿cuál es tu opinión? No se debe de mezclar con la política. Hay un principio que la iglesia y el Estado son separados. Sí, constitucionalmente. Ahora, cuando yo Pero ahora, me quiero ahora están congraciar, están fusionados. ahora cuando yo me quiero congraciar con la política, ya es otra cosa. Ya ahora, ¿quién está sirviendo? ¿A Dios o a los hombres? Pero la iglesia, los cristianos, tienen que entender los tiempos políticos que estamos viviendo, ¿no? Tiene que estar entendido en eso. Fíjate, hay algunos que en las mismas iglesias hay posición. Yo soy del Partido Republicano, vamos a hablar de Estados Unidos. Yo soy de demócrata. Pero tú sabes una cosa, que la Biblia no se le escapa nada. ¿Me permites leer un momentito? Sí, por supuesto. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo número 1. Mira qué bello, el apóstol Pablo escribiendo. Ahora los exhorto, versículo 10, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque se me hizo saber acerca de ustedes, le está hablando a los corintios, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que existen disensiones entre ustedes. Les quiero decir esto, que cada uno de ustedes dice: yo pertenezco a Pablo, pero yo a Apolo, pero yo a Cefa, pero yo a Cristo. ¿El Cristo existe dividido? Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, ¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, que ya esto también aún en las iglesias Había una disensión ya.
Aquí mismo lo está diciendo. Un conflicto, Un conflicto. Entonces, por eso es que anteriormente hemos dicho que la iglesia tiene que estar orando. Ahora, si tú no puedes aguantar las ganas como pastor de ser político, deja la iglesia y corre por un puesto político. ¿Y ambas cosas no se pueden tener? Conflicto de intereses. Para mí, conflicto de intereses. Porque si yo quiero aplicar justicia y responder ante Dios, Pero tenemos autoridades que son cristianas. porque valoran muy poco el hecho, o eres una cosa o eres otra. Daniel tuvo una posición política, ¿no? José tuvo una posición política, pero y- nunca perdió la perspectiva de Dios. Era justo, honesto, íntegro. Y Dios, cuando habla de José en Egipto, siempre dice más de 10 veces, y Jehová estaba con José. Quiere decir que había una comunicación, había un cielo abierto para él, ¿no? Aún en su Sí. posición política, ¿no? Sí. Y entonces, este tema o estos temas que estamos hablando, Marco, es un tema delicado. Es un tema hermoso, bonito y que, repito, todo lo que hemos hablado acá, en mi opinión, no quiero comprometer a nadie, no quiero que nadie se sienta ofendido. Y si alguien se siente ofendido por mi opinión en este programa, yo pido disculpas, pero yo tengo que hablar lo que la justicia de Dios dice que tenemos que hablar. ¿Perteneceré yo a la vieja escuela? Pero quiero cumplir el propósito de Se Dios. respeta eso, Juan. Mira, Nos quedan pocos minutos, quiero ir cerrando contigo. Pero dime lo que ibas a decirme. antes de yo conocer al Señor, yo nunca creía en esto de las cosas de Dios. Ya yo estaba listo para ejercer en la embajada de Suiza de mi país, Venezuela, Como embajador, como embajador, después de ser juez. bajo la presidencia del doctor Aristides Calvani, para el venezolano que me pueda estar viendo. Te habían promovido ya para esa posición. Cuando yo recibo la bendición de conocer a Dios, yo dije, esto es más hermoso que esto. Y lo consulté con una persona que la conozco como una persona muy sabia. Y cuando te aconseja tomando en consideración los preceptos de Dios, mi esposa. ¿Tú me acompañas? Tú decides. Pero Dios hizo un llamamiento a mi vida convincente, con pruebas indubitables, y aun cuando estoy sentado hoy contigo en esta palestra, nunca Dios me ha dejado en vergüenza. Siempre ha estado en las buenas, en las áreas que no me gustan, siempre Dios ha estado. Y si me preguntas, ¿te has arrepentido de la decisión de haber seguido a Dios y no en la política? Te digo, no me arrepiento. Prefiero servirle a Dios. Claro. Para ir cerrando, ya nos quedan solo 5 minutos para terminar el programa y quiero ir cerrando. En las conclusiones que tenemos que dar, ¿verdad? Porque quiero que el televidente capture el mensaje que queremos dar con este programa. Sí, Señor. Tenemos una pandemia que estamos saliendo. Ya lo habíamos dicho incluso antes de este programa, un programa anterior. Esto es creado por el hombre, pero Dios lo permite. Dios permite esta Para que pandemia. se arreglen muchas cosas. Para que se arreglen muchas cosas. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con eso. Saliendo de esta pandemia, tenemos una crisis donde se despierta este espíritu racial, ¿verdad? Que nos toca la puerta a este gran país. Pero fíjate qué interesante, Juan, que porque también hay grandezas en este país. ¿Y por qué te digo esto?
porque yo veo una grandeza cuando un policía se arrodilla ante los afroamericanos. Y vi a uno incluso, no sé si tú llegaste a ver ese video, que oró y le pidió perdón Sí, a los afroamericanos. sí. Entonces, cuando veo a un americano, a un norteamericano blanco, policía que representa autoridad con su uniforme, y que no era cualquier policía, era un policía jefe, y veo a un grupo de policías arrodillados, ¿verdad? Veo la grandeza de este país. Tenemos que reconocer que acá hay un espíritu de grandeza y de nobleza en este país, ¿verdad? Y de respeto a los derechos. Y de respeto a los derechos, porque yo estoy seguro que los policías no han querido que suceda esto. Yo nunca he tenido ningún problema y espero no tenerlo con ningún policía, y menos con un problema racial, a pesar que yo soy un inmigrante norteamericano que vive en este país. Lamentablemente esto ocurrió, es penoso, vuelvo y te digo, para los que amamos Estados Unidos, nos da mucha pena y lástima que haya ocurrido esto, ¿verdad? Sí, estamos con la familia. Estamos de con su Floyd familia del señor Floyd. Y de todos los que han perdido la vida. Y por oramos para que exista la paz en medio de esta tribulación, ¿verdad? Sí, señor. Pero para ir cerrando, no estamos de acuerdo con estas protestas Violentas. violentas, criminales, robos, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Y creemos, no es nuestra postura, una postura de opinión personal, ¿verdad? Creemos que la iglesia tiene que levantar una voz y no debe mezclarse con estas protestas, porque se confunde en el proceso, ¿verdad? O sea que no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con las protestas que las iglesias, algunos concilios se han adherido. Y hacemos la salvedad que cada concilio es Por respetuoso de supuesto, decidir lo por que supuesto, tenga que decidir. Por supuesto, porque tú perteneces a las asambleas de Dios y estás haciendo lo correcto en esa salvedad, ¿verdad? Pero sí, si tenemos que protestar pacíficamente, claro que sí, ¿verdad? Sí, señor. Porque buscamos también la justicia para esta familia. Y tienen que ser castigados estos policías que actuaron equivocadamente, ¿verdad? Hemos visto los videos, tú has dado tu opinión como juez, ¿verdad? Que son pruebas irrefutables, ¿verdad?, de esto. Espero que esto se calme, Juan. Claro. Y no vengan más. Y estemos orando por y eso. Estemos orando para que la entremos paz. en una paz. Entremos en una Dentro paz. de esta nueva normalidad. Juan, muchas gracias por A la haber orden. estado acá en los estudios de Punto y Coma. De verdad que siempre es un placer. Gracias por tu opinión y gracias por darnos todo este conocimiento que tú siempre manejas de nuestra sociedad Le y de damos los gracias tiempos a Dios por eso. Le en que damos estamos gracias a viviendo. Dios. ¿Ok? Sí, Muchas cómo no, bendiciones. estoy a la orden. Gracias, Juan. Muy bien, será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Gracias por tu sintonía.